Buenos días, espero que estén bien. Vamos a esperar unos minutos para ver si se conecta alguna otra persona y 3 minutos más daremos inicio a este webinar que tiene que ver con el proyecto de pacto fiscal y cómo esto de alguna manera va a incidir en las empresas y en las personas naturales. ¿Sí? Bueno, Bueno, bien, vamos a iniciar la webinar del proyecto de pacto fiscal y la implicancia, como les decía hace un momento atrás, en las empresas y las personas físicas. Y bueno, vamos inicialmente a dar una mirada en todo el conjunto, todo el pacto fiscal, cuáles son los pilares que están dentro de este pacto fiscal y en qué grado de avance se encuentran en la actualidad y en base a ello ver cuáles son las implicancias, como les señalé, que van a tener tanto para las empresas por un lado como para las personas físicas. ¿Ya? Bien, bueno, como ustedes saben, dentro de del programa de gobierno, del gobierno actual, ¿cierto? Se incorporó un tema de hacer una gran reforma tributaria, ¿sí? Que no ha tenido mucho éxito en ¿cómo se llama?, en presentaciones que se han hecho en periodos anteriores. El año pasado, por ahí por agosto del año pasado, se empezó a hablar nuevamente de proponer, ¿cierto?, a votación en el Parlamento de un nuevo pacto fiscal, ¿sí? Y, perdón, que está basado en estos pilares, ¿ya? El primer pilar habla de principios, ¿ya? Eh, cuáles son las necesidades que al final del día se pretende cubrir con este pacto fiscal, es decir, la motivación que hay es cubrir gastos sociales, ¿ya? A través de la mayor recaudación de impuestos. ¿Ya? Algunos compromisos que están incorporados en este pacto fiscal que tienen que ver con la transparencia, ¿sí? También hay otro pilar que habla del crecimiento, cómo este pacto fiscal pretende potenciar el crecimiento, ¿sí? Y hay otro pilar que es el de fiscalización, que tiene que ver con el cumplimiento tributario y aumento en los impuestos a la renta, ¿ya? Y finalmente hay un último pilar que habla del seguimiento de este pacto fiscal, ¿vale? Ok, entonces vamos a analizar cada uno de estos pilares que tiene el pacto fiscal y después vamos a conversar algunas cosas que tengan que ver, ¿cierto?, con particularmente con lo que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, que es el pilar de cumplimiento tributario. Bueno, los principios que se pretenden incorporar, hay muchos que están que ya están incorporados en nuestro sistema tributario. La justicia tributaria sería un principio, la eficiencia económica, la no afectación, la reciprocidad,
el compromiso con el cumplimiento tributario, la simplicidad, educación al contribuyente, asistencia al contribuyente, estabilidad y certeza, y desarrollo tecnológico y adaptabilidad. Por ejemplo, el principio de simplicidad siempre se ha tratado de señalar en reformas tributarias anteriores que se pretende simplificar el sistema tributario chileno y como que de repente pasa todo lo contrario, porque por ejemplo, en la reforma del 2020 con la ley 21.210, donde se cambió los regímenes de tributación y se creó el artículo PYME, es decir, el artículo 14 de 3, el artículo 14 de 3, donde está el tema de la tributación de las pymes. Siempre se dijo que iba a ser un sistema de tributación muy simple, pero en la práctica es algo que al final del día no es tan simple determinar el resultado tributario. ¿Ya? Bien, eh, la suficiencia siempre está en todos los, digamos, en los sistemas tributarios de todos los países y tiene que ver con que digamos, sea suficiente el sistema tributario sea suficientemente potente en el sentido de que con la recaudación que se haga, se, ¿cómo se llama? Se pueda cumplir con el cumplimiento de las demandas sociales, es decir, mejor salud, mejor educación, qué sé yo, infraestructura, obras no sé, de proyectos inmobiliarios, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, la cosa de la certeza y la estabilidad también es un principio que a toda empresa o a todo contribuyente es importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo certeza en el sistema tributario, no tengo claridad en cómo me voy a ver afectado con alguna norma tributaria, ¿vale? Entonces, bueno, también se dice que cuando hay muchos cambios, muchas reformas muy continuas durante un corto periodo de tiempo, también hay una cierta incerteza, porque cada vez que se hace una modificación o hay una reforma tributaria, no sé, pasan 2 años y me la vuelven a cambiar. Entonces eso también produce cierta incerteza. Ya, ahora, la normativa, qué sé yo, en términos generales, tiene que ser o tiene que entregar certeza al contribuyente en el sentido de que, oye, mira, yo voy a hacer esto y me voy a ver grabado con este impuesto. Es decir, eso es tener certeza en el sentido tributario. Es decir, yo que voy a desarrollar una actividad o voy a recibir tal renta o voy a percibir tal renta y la tributación que voy a tener es esta. ¿Vale? Bueno, voy a tratar de explicar algunos de estos principios, ¿sí? Y estos principios me gustaría señalar eh, la justicia tributaria. La justicia tributaria es o está enfocada, ¿cierto? Al principio de equidad, ¿sí? Y que tiene, cuando uno habla de equidad tributaria, hay equidad horizontal y vertical, ¿ya? La horizontal dice que dos personas que ganen lo mismo tributan la misma cantidad de impuestos o se graban con el mismo impuesto, ¿ya? O que el impuesto que al final del día van a erogar sea el mismo. Y la vertical es que a mayor impuesto yo pague, es decir, a mayor renta o a mayor nivel de ingreso yo pague un impuesto mayor. Un caso súper común, el impuesto obrero complementario, que mientras mayor renta que yo percibo, mayor es, digamos, la tasa que me veo grabado en impuestos finales. ¿Ya? Y uno que sea, digamos, eh, horizontal, ¿sí? Que no ve o no se preocupa ¿cómo se llama? De la renta que tenga la persona o por de adquisición que tenga esa persona, el IVA. Es decir, a todos no cobran lo mismo. Ahora podemos discutir que igual es regresivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un 19% por una persona que tiene un nivel de renta inferior a una persona que tiene un nivel de renta muy superior. ¿Ah? Me voy a grabar con el mismo 19, pero el efecto que tiene en mi bolsillo no es tan grande cuando yo tengo mayor renta. ¿Sí? También tiene que ver con
que no sea discriminatorio el sistema tributario, ¿sí? Y también está enfocado este principio en erradicar la evasión y la elusión tributaria, ¿ya? Recordemos que la elusión tributaria, la evasión siempre ha estado normal en el artículo 97, ahí están las sanciones por evasión, ¿sí? Y la evasión consiste en que se genera el hecho grabado que está consagrado en la normativa y simplemente o derechamente el contribuyente no cumple la obligación tributaria principal de pagar el tributo, pagar el impuesto. Y la elusión, sí, recordemos que no estaba normada la elusión tributaria hasta la publicación de la ley 20.780 en la ley 2014, donde se incorporó esta norma general antielusiva en virtud de las recomendaciones que dio la OCDE en el plan BEPS. ¿Ya? El plan BEPS, hay 15 acciones que están enfocadas en combatir la, la erosión de la base imponible o trasladar beneficios a jurisdicciones o países que tengan o que sean considerados paraísos fiscales. ¿Ya? Eso es más o menos en qué consiste esta cuestión del plan BEPS y dentro de una de esas acciones que son recomendaciones de la OECD a los países que son miembros de la OECD, estaba la norma general antielusiva, están muchas, digamos, acciones que están ahí, nuestro ordenamiento tributario ya las tiene, por ejemplo, no sé, el tema de la tributación de las economías digitales, el tema de sobreendeudamiento, las rentas pasivas, el precio de transferencia, hay varias cosas que ya están de alguna manera incorporadas en nuestro ordenamiento tributario. Bien, ahora, la reciprocidad, ese principio tiene que ver con la obligación que le cabe al Estado de usar con responsabilidad los impuestos pagados por todos nosotros. Es decir, que no se despilfarren los recursos que se recaudan por los impuestos. ¿Ya? Que sea simple, la simplicidad, más o menos lo que les decía adelante, que las regulaciones que se efectúen, ¿cierto? Y las declaraciones que uno tenga que hacer como contribuyente eh, sean sencillas, sean simples de hacer, ¿ya? Sobre todo para los contribuyentes más pequeños del mercado, pues si al final un gran contribuyente tiene todo un aparataje atrás que al final del día se le hace, entre comillas, más sencillo dar cumplimiento a las obligaciones tributarias principales, pagar el impuesto o la accesoria declaraciones, información, informar modificaciones, qué sé yo, a nuestra administración tributaria. ¿Ya? El tema de la estabilidad y la certeza es lo que yo les decía, que la normativa tributaria no cambia cada rato en términos coloquiales y que sea, y que tengamos certeza, que yo tenga claridad cuáles son las reglas del juego que yo voy a tener si me quiero dedicar a hacer un negocio en Chile o si recibo una renta, cuál va a ser mi tributación. Y finalmente otro concepto, otro principio que es importante entenderlo es la eficiencia económica, ¿sí? Y que contribuye a este pacto fiscal, ¿cierto?, a una asignación eficiente de los recursos que va generando la economía. ¿Sí? Esos son los principios que están o que son abordados dentro de este pilar o de este eje del pacto fiscal. ¿Sí? Y bueno, son declaraciones digamos, de principio. ¿Sí? Ahí recordemos nosotros que ya hay respecto al tema de la asistencia al contribuyente, ya se implementó en nuestro país el DDCOM, que es una instancia, ¿cierto? Un órgano, ¿sí? Que permite tener al final hace como un mediador entre el contribuyente y el servicio. Ya, eso es el DDCOM. Si yo tengo alguna discrepancia tributaria y necesito que me apoyen de alguna manera, por concurrir al DDCOM y el DDCOM, ¿cierto? Me podría de alguna manera eh, eh, no asesorar, pero apoyar en cómo yo solucionar ese problema ante nuestro servicio de impuesto interno, ¿ya? Bien, pasando al pilar número 2 de este pacto fiscal, ¿sí? Se pretende que haya un aumento en la recaudación fiscal equivalente al 2,7% del PIB que está separado. ¿Y está separado en qué sentido? De ese 2,7 se pretende destinar un 1,2% a las pensiones, ¿ya? Es decir, aumentar
o incrementar el valor de la PGU, ¿cierto? Aumentar esta cobertura, es decir, que más personas se vean beneficiadas con ello, ¿cierto? Y el costo fiscal por el aumento del 6% de las cotizaciones a cargo de de los empleadores, ¿ya? Eso está enfocado en cubrir esta necesidad social de de las pensiones. Por otro lado, se pretende destinar el 0,3% del PIB en protección social. ¿Y cuáles serían estas medidas o estos gastos en protección social? Por un lado está el tema de los cuidados, que tiene que ver con las personas mayores o personas en situación de discapacidad, ¿sí? Ver este tema de los cuidadores de adultos mayores o personas que necesitan cuidados, ¿sí? Eh, y tratar de alguna manera a estas personas que se dedican al cuidado que, que puedan tener un trabajo remunerado, ¿ya? Y por el otro lado, el tema de la sala cuna, ¿ya? Que dentro de las medidas que se quieren ver en esta parte, ¿cierto? En este gasto de protección social, es eliminar la restricción de que al menos 20 trabajadoras para que el empleador provea de una sola cuna. Es decir, si lo llegasen a eliminar, ¿sí? Y tengo, no sé, una trabajadora, quizás voy a estar obligado como empleador a tener sala cuna a disposición de las mujeres, ¿ya? O de las colaboradoras que tengamos que sean mujeres, ¿sí? También se pretende crear un fondo para para la sala cuna, ¿sí? Y que va a estar financiado con cotizaciones del empleador y aportes fiscales. Entonces, ese aporte fiscal va a salir de lo que se recaude, ¿cierto? Por esta reforma tributaria, que la vamos a ver después cuáles son las implicancias o cómo se va a concretar esta mayor recaudación fiscal, ¿ya? Por otro lado, otra parte o otro gasto que está relacionado con este pacto fiscal, el destino de estos recursos económicos, ¿cierto? El pacto fiscal tiene que ver con la salud y se pretende destinar un 0,9% a salud, ¿sí? Y que al final del día está enfocado en reducir las listas de espera, por un lado en el sistema público de salud, ¿sí? Fortalecimiento de las atenciones que se dan en los consultorios, y también se pretenden construir 30 centros comunitarios de salud mental, infanto-juvenil, adultos también que están enfocados en el tema de las adicciones, y reducir las listas de espera para la infancia que tenga algún tipo de vulneración. Y por otro lado, la prevención, seguridad pública y el crimen organizado, eso se pretende destinar un 0,3% del PIB, ¿sí? ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Crear un sistema nacional de protección de las víctimas y los testigos, ¿sí? Modernizar la carrera institucional de carabineros, esto lo venimos escuchando hace harto rato, ¿sí? Mejorar las condiciones, ¿cierto?, de las policías y de la administración de la justicia, fortalecimiento del sistema de prevención y rehabilitación en el foco en la niñez, es decir, para tratar de evitar que los niños que estén en una situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Se vayan, digamos, no sé, al mal camino, digamos, ¿ah? ¿Ya? También se pretenden tratar de recuperar el espacio público, recuperar el espacio público con la incorporación de cámaras y mayor luminarias en algunos sectores, ¿sí? También crear ciertas herramientas legales y operativas para combatir el crimen organizado, ¿sí? Y ahí también, finalmente, en la inversión y equipamiento de tecnología para el tema de control y seguridad en la frontera. Esas son las necesidades que al final del día se pretenden cubrir con este aumento de recaudación fiscal dentro de este pacto fiscal. Ahora, ¿cómo lo van a cubrir? De todo este gasto, lo que tiene que ver con pensiones y seguridad ciudadana va a estar o debiese cubrirse con recursos que se generen, ¿cierto?, por la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, un 1,5% de ese 2,7% que yo les dije, se va a cubrir con la fiscalización del cumplimiento tributario. ¿Sí? Que hay un plan, hay un proyecto de ley, ¿cierto? Que
después les voy a entrar un poquito más en detalles, pero ya pasó por la Cámara de Diputados y hoy día hubieron noticias de que la Cámara, es decir, el tema del Senado, ¿cierto? Está viendo o ya tomó este proyecto que le mandó la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y están evaluando, bueno, siempre que pasa de una parte del Ejecutivo, ¿cierto? De la Cámara de Diputados a los senadores, siempre hay cambios, ¿ya? Y ahí hay bastante tranquilidad, más encima las últimas declaraciones del director del servicio como que puso un poco paño frío respecto a que él se va a enfocar en, más que se va a enfocar, perdón, en el tema del cumplimiento tributario basado en el control de la evasión o de fiscalizar, tratar de disminuir la evasión fiscal y la ilusión tributaria. Entonces como que le puso le bajó un cambio a la temperatura que había en respecto al pacto fiscal. ¿Bien? Y el otro, perdón, el 1,2% que queda, se va a ver, ¿cierto? O se pretende que sea cubierto por el tema de impuestos a la renta o a los dividendos de eficiencia y crecimiento, que es lo que se habla. ¿Ya? Si nos vamos al tercer pilar, que son el compromiso de reforma para la transferencia y la eficiencia, que tiene que ver con temas de reformar al Estado, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el Estado sea, ¿cierto? Por un lado, ver la calidad y la eficiencia del gasto, es decir, destinar recursos por parte del Estado de manera eficiente, ¿ya? Van a evaluar programas de políticas públicas para ver si al final del día esos recursos están bien destinados o no, ¿sí? Van a agilizar los procesos de inversión pública, fortalecimiento de Chile Compra, ¿sí? Y avanzar en la descentralización, ¿cierto? De muchas tareas que están dentro del aparataje estatal. ¿Ya? Por otro lado, en la calidad de servicio e innovación, que va a ser como otro subpilar que va a estar dentro de este tercer pilar, tiene que ver con el gobierno digital, tratar de digitalizar todo lo que se pueda, ¿sí? Ver la medición de satisfacción de los usuarios, para qué con la intención de poder ver mejoras que se puedan hacer ahí en el tema de la calidad de servicio, van a tratar de hacer innovación en el sector público y productividad en salud, ¿sí? Ahora, respecto a la transparencia y la integridad, eh, van a, van a controlar los aportes que se hagan a fundaciones o a ONG, ¿sí? Eh, Va a haber una disponibilidad de información, van a controlar los beneficiarios finales, van a hacer una institucionalización de la auditoría interna en el Estado y van a usar técnicas modernas de auditoría para compras y transferencias. ¿Ya? Que eso tiene que ver con la transparencia y la integridad. ¿Ya? Y la disciplina y la responsabilidad fiscal eh, se pretende, ¿cierto?, tener una responsabilidad macroeconómica, ¿sí? Van a tener o están enfocados también en las rentas de capital y tratar de tener una disciplina fiscal en gobiernos subnacionales, ¿ya? Racionalizar también las obligaciones financieras y legales, optimizar el uso de las propiedades públicas, ¿sí? Y el pago a proveedores del Estado, ¿ya? Que ahí recuerden ustedes que está el pago a proveedores del Estado, se supone que debiese ser a 30 días, pero a veces no sé, en fin, ¿ya? Ahora, para cuantificar toda esta reforma del Estado, es decir, cuantificar en el sentido de que, ok, mira, podemos hacer esto y en el caso de que lo hagamos eso, nos vamos a ver beneficiados que vamos a poder o vamos a liberar recursos para poder destinarlos a otra cosa, ¿cierto? Y para ese efecto, para poder ver el espacio fiscal, ¿sí? Que me van a liberar recursos fiscales, valga la redundancia, se ha encargado a la OCDE un estudio, ya un estudio técnico, ¿cierto? Que dé cuenta al final del día de estas políticas que se quieren llevar respecto a este pilar de reforma del Estado, cuánto se va a liberar de recursos fiscales, que podrían ser redestinados a otro tipo de
digamos, de obras sociales, digamos, destinadas a satisfacer, valga la redundancia, las necesidades que tengamos nosotros como ciudadanos, como contribuyentes. Bien, bueno, hay varios detalles de cómo se va a ir, digamos, tratando de aterrizar esta cosa, pero cada uno de estos pilares, pero en estricto rigor, en virtud del tiempo, tengo que ir avanzando respecto a cada uno de estos pilares para que lleguemos al tributario que es el que al final del día me puede pegar de alguna manera yo como contribuyente afecto a los impuestos. Bien, también se pretende en el cuarto pilar dar cierto un impulso al crecimiento de la economía y se va a ir vía inversión pública y privada, cierto, productividad del capital humano y la formalización. ¿Ya? El tema de la inversión pública, ok, no hay ningún problema, pero lo importante es el tema de la formalización. ¿Por qué? Porque esto va de alguna manera a combatir la evasión, ¿ya? Porque todas las personas que no están formalizadas no tributan, ¿ya? Es decir, no pagan los impuestos al final del día. Y eso merma, ¿cierto?, la capacidad del Estado de poder dar cumplimiento a sus obligaciones sociales que tiene. Entonces, van a tratar de exigir, o la idea es exigir el inicio de actividades, ¿cierto? De alguna manera, tener trazabilidad en las operaciones que hagan, ¿sí? Van a controlar, van a hacer temas de tasación y bases imponibles de IVA. Recordemos que el tema de la tasación desde el punto de vista tributario está regulado, ¿sí? Está regulado en el artículo 64 del Código Tributario. El servicio tiene las atribuciones legales como para tasarme la base imponible y gravarme con los impuestos que correspondan, ¿ya? Bueno, hay varios temas acá en la formalización, ¿sí? De cómo se llama, de cómo tratar por esta vía impulsar el crecimiento económico, ¿ya? Eh, Ahora, la cuantificación del impacto de estas políticas que se quieren implementar vía pacto fiscal están o se van a encomendar, ¿cierto?, a un comité de expertos de alto nivel, es decir, se va a convocar, se van a convocar a expertos, ¿cierto?, en distintas materias y al final del día ellos van a evacuar un informe y decir, oye, ¿sabes qué? Este es el crecimiento potencial que hay y qué espacio fiscal tenemos si es que al final del día cumplimos con todos estos puntos que se pretenden, ¿cierto? Mediante digamos, el pacto fiscal que se está discutiendo en Chile. ¿Cuáles son algunas de las medidas más importantes en el contexto de impulsar el crecimiento económico? Incentivos tributarios, ¿sí? Que tienen que ver con tratar al fin del día de motivar, entre comillas, a de que alguien que, no sé, por poner un caso, hagamos de cuenta que yo estoy informal, ¿ya? Entonces, la idea es, se podría crear un incentivo tributario que al final del día, no sé, si yo estoy informal, y me formalizo, no sé, por decir algo, ahí tener un monotributo, que también en alguna parte del proyecto, del pacto fiscal se habla de un monotributo, que pague un solo impuesto, ¿sí? Eh, no sé, algunos trámites o algún régimen que se implemente como un beneficio tributario que tenga que ver con las deudas tributarias, ¿sí? Otra, reforma regulatoria, ¿cierto? Que tienen que ver en tratar de reducir un tercio la tramitación de aprobación de proyectos de inversión, ¿ya? Porque no hay nada más desagradable, yo creo, que cuando uno quiere hacer una inversión, que te pongan puras piedras y no puedas avanzar nunca y no, como que nunca concretes tu plan de inversión, ¿ya? También se va a implementar algunas medidas que tienen que, o que están enfocadas en el fortalecimiento, ¿cierto?, de las inversiones en empresas de investigación y desarrollo, ¿ya? Bueno, hay 17 medidas que están enfocadas en reducir la informalidad de la actividad económica, ¿ya? Bien,
Bien, si nos vamos a el punto 5, el pilar 5, nos vamos a que están resumidas, ¿cierto? Esta cuestión de la fiscalización y el cumplimiento de la obligación en dos pilares, o en dos subpilares, que son el tema de de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se va a ver un proceso de modernización, transparencia, medidas de contra la informalidad, justicia y equidad tributaria, y por otro lado, la reforma en la tributación a la renta. Pero van a haber beneficios, van a haber aumentos de impuestos, van a haber eliminación de exenciones, etcétera. Ahí lo vamos a conversar un poquito más adelante. Bien. Eh, mm, 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 mm. Bien, por ejemplo, una de las medidas en materia tributaria que es el incentivo tributario de inversión, la productividad y la formalización, ¿ya? Como así también van a haber, eh, digamos, incentivos a la clase media, ¿vale? También la ruta al emprendimiento, va a haber un nuevo régimen de tributación para las empresas de menor tamaño, es decir, las micropymes, ¿ya? Y esas micropymes van a tener un sistema, o ese sistema que se va a incorporar, tiene incluidos un monotributo, que es lo que yo les decía de antes, un poquito atrás, ¿ya? Que va a ser súper simplificado, y que va a estar enfocado en empresas nacientes, ya cuando uno se constituya. Eso al final del día, si ustedes lo ven, si yo tengo un régimen especial para las pymes chiquititas, al final del día estoy tratando de fomentar la formalización de los informales. ¿Por qué? Porque, oye, oh viejo, tú te formalizas, ¿sí? Y vas a tener, o te vas a ver enfrentado a un sistema de tributación ultra simple y con un monotributo, ¿ya? También va a haber un mecanismo de rebaja total o parcial del IVA durante 2 años. ¿Para qué? Para extender los incentivos a nuevas empresas formales. Va para allá. ¿Ah? También se pretende, ¿cierto?, aumentar los impuestos a los contribuyentes de altos ingresos. Pues nos vamos a meter un poco ahí cómo afecta a las personas que más ganan, ¿ya? Se supone que para yo calificar como con este monotributo en estos mini pymes, tengo que tener ingresos menores o hasta 1.800 UF, ¿sí? Algunos beneficios en IVA para nuevo emprendimiento cuando mis ingresos, ¿cierto?, no superen las 2.400 UF, el régimen PYME transparente hasta las 75.000, es lo mismo que está normado actualmente el artículo 14, letra D, número 8, ¿cierto? Y si llego a las 100.000 UF, hacer un tema de transición al régimen general, ¿cierto?, de tributación. Y finalmente, el pilar 6 son mecanismos de control, ¿sí? Y monitoreo y evaluación de este pacto fiscal. Entonces, se supone que en un horizonte de 5 años se van a hacer evaluaciones con el propósito, por un lado, ¿cierto?, de ver si efectivamente lo que se propuso en el pacto fiscal se está cumpliendo o no, ¿sí? Y evaluar la implementación de cumplimiento de compromisos y resultados esperados, y finalmente evaluar el impacto económico, fiscal y social de este pacto fiscal. Bueno, dicho eso, dentro del tema tributario, ¿qué es lo que se pretende hacer? Bueno, se van a modificar por una parte varios cuerpos legales que tienen que ver con normativas tributarias. ¿Cuáles? El Código Tributario, la ley del IVA, la ley de la renta, la ley de rentas municipales, ¿cierto? El decreto ley de rentas municipales y el decreto ley que regula, ¿cierto?, o grava la herencia y las donaciones, ¿ya? Eh, Particularmente el Código Tributario viene con harta modificación respecto a qué cosa, a la norma general antielusiva, ¿sí? Recordemos que cuando, previo a la incorporación de los tribunales tributarios aduaneros en nuestro país, nosotros, si no íbamos a un juicio con el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Impuesto Interno era el juez y la parte, es decir, el fiscalizador, no sé, me liquidaba, me giraba y yo reclamaba, llegaba siempre al servicio, bueno, podía traspasar a los tribunales superiores, pero se supone que ahora el que
se encarga al final del día de juzgar estas discrepancias entre un contribuyente del fisco y un tribunal tributario de honor. Entonces, lo que se pretende hacer con esta reforma tributaria es que se trate de que el servicio impuesto interno sea el juez de nuevo, ¿ya? Miren, la norma general antielusiva eh, es una norma que si uno la lee, está enfocada en unas realidades que no son las chilenas, porque se copió mucho la norma general antielusiva de España, ¿ya? Y como ustedes comprenderán, cuando uno hace una ley en un país, tiene que estar enfocada en la realidad de ese país. En cambio, si yo copio una ley de otro país, estoy copiando una ley con una realidad que no es la de nosotros, ¿no? Bueno, la norma general antielusiva yo creo que de alguna manera es una cuestión disuasiva totalmente, ¿sí? Que te obliga o te va, ¿cómo se llama? Ahora está bien que hay una norma general antilucida, no hay ninguna duda, ¿sí? No, porque uno no tiene que abusar del derecho o la simulación como para haberme beneficiado con alguna ventaja tributaria, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo en que, es decir, sí estoy de acuerdo, perdón, sí estoy de acuerdo en que haya una norma general antilusiva que obviamente se puede perfeccionar, sí, sí se puede perfeccionar, sí, no hay ningún problema en eso, ¿sí? Y también, digamos, viene un aumento, por un lado, de los impuestos personales. Recordemos que los impuestos personales a las personas físicas con domicilio de residencia en Chile tiene un tramo del 0 al 40 actualmente y se pretende aumentar digamos, a la mitad del tramo cuando yo tengo ingresos que están, digamos, ingresos mensuales, pues, ¿ah? Ingresos mensuales, ingresos mensuales arriba de 3.200.000, me van a cambiar la tasa. Entonces, desde ahí hacia arriba, es decir, si una persona gana más de 3.200.000 y algo de pesos, van, se pretende cambiar el porcentaje de impuestos que tengo que pagar, ¿ya? Y eso va a llevar al final que el último tramo llegue al 43%, ¿ya? Bien, por otro lado, respecto al tema de los impuestos, ¿cierto? En algún momento se discutía reducir la tasa de impuesto a la renta a las corporativos, ¿ya? Y yo creo que esa medida, miren lo que les voy a decir, pues esa medida de reducir la tasa a la renta podría ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque podría de alguna manera potenciar a la economía, ¿ya? Porque al final del día el impuesto corporativo es un gasto para las compañías. Entonces, al rentabilizar menos, van a subir los precios. Para rentabilizar menos, me digo, por este gasto impuesto, van a rentabilizar menos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Subir los precios. Y va a ser, por lo tanto, si los aumentos suben, va a haber menos gente dispuesta o que tenga la disponibilidad para, digamos, gastar y con eso dar movimiento a la economía, ¿ya? También se pretenden eliminar algunas exenciones tributarias. Recordemos que ya con la ley 21.420 del año 2022 se eliminaron algunas exenciones tributarias que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿ya? Entonces, se pretende eliminar otras exenciones tributarias, como cuáles, como cuáles, o algunos beneficios tributarios. Por ejemplo, se pretende eliminar la exención del impuesto de primera categoría a los fondos privados de inversión, eliminar el régimen de renta presunta. Recordemos que dentro de la ley de la renta está el artículo 34 y ese artículo 34 dice que tú vas a tener, si calificas si cumples con los requisitos y las actividades, que recordemos que las actividades para acogerse a renta presunta es transporte, minería y agricultura. Si cumples los requisitos, tú vas a tributar con una base presunta, ¿ya? Y se pretende eliminar la presunción de renta, ¿ya? También se pretende eliminar un beneficio que está en el artículo 55 bis de la ley de la renta, que es cuando yo, persona natural física, contribuyente en impuesto ocular complementario, tengo un crédito con garantía hipotecaria, los intereses que voy pagando durante el año es una rebaja contra la base
de mi global complementario. Eso también se pretende eliminar. ¿Ya? También se pretende eliminar el beneficio del DFL2. El DFL2, digamos, acá ya con reformas tributarias anteriores, ¿cierto? Los ingresos por el arrendamiento que yo tenga de bienes raíces que estén acogidos al DFL2, lo eliminaron. Antes yo podía tener 1 millón digamos, de bienes raíces acogidos al DFL2 y todo lo que yo percibiera por rentas de arrendamiento ahora no renta. Entonces, en el año 2020, cuando se publicó la ley 2002, hubo una modificación que te acortó o te redujo, ¿cierto?, la cantidad de bienes raíces que serían no renta, ¿ya? Y bueno, hay otros beneficios en el DFL2 que tiene que ver con el impuesto a timbre y estampilla que es más barato, qué sé yo, el 50%, etcétera, ¿ya? Y también se pretende dejar el beneficio actual cuando dentro de algunos activos, cuando yo los vendo, ¿cierto? Tengo un ingreso no renta siempre y cuando el mayor valor que genere la venta de ese activo sea inferior a 10 UTA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Es, oye, dejemos el límite, pero no en 10 UTA, en 1 UTA. Bien, en estricto rigor, si ustedes me preguntan a mí, hay, hay ¿cómo se llama? Varias cosas que al día de hoy día, digamos, eh, al día de hoy, perdón, eh, no están, bueno, no quiero decir que no se haya conversado, es decir, han habido, ¿cierto?, reuniones, consejos, reuniones de expertos, para tratar de ir viendo cómo al final del día se implementa esta cuestión del pacto fiscal, pero en términos concretos, lo único que está aprobado por la Cámara de Diputados es el tema del cumplimiento tributario, que eso ya está aprobado y pasó al Senado, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Eh, Va a haber que estar, ¿cierto? Constantemente viendo esto, ¿cierto? Eh, de cómo se va dando, qué se va aprobando, qué no se aprueba, qué modificaciones ocurren, ¿sí? Dentro del tiempo le queda al gobierno como para al final del día poder presentar esta ley y que sea, es decir, modificar los proyectos que tenga que modificar dentro del pacto fiscal o los pilares que tenga que modificar de este pacto fiscal para que al final del día se traduzca toda esta cuestión del pacto fiscal en una ley. Sí, antes que se me olvide, ¿ah? Hay muchas cuestiones que dentro de esta cuestión del cumplimiento tributario que yo les decía adelante, respecto a la modernización también del Estado, las notificaciones se pretende que todas se hagan vía correo electrónico. Recordemos que las notificaciones actualmente existen 4 maneras de hacerlas, bueno, 5 para algunos, ya que son en persona, carta certificada o por cédula. ¿Ya? Y también existe la posibilidad de que a mí me notifiquen vía correo electrónico siempre y cuando yo haya dado la autorización expresa, si esto tengo que hacer una declaración, que yo quiero que me notifiquen de manera electrónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Que el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana, los servicios de tesorería y los TTA, los Tribunales Tributarios Aduaneros, todas las notificaciones las hagan vía correo electrónico. ¿Ya? Eh, También mucha creación de expediente electrónico. El Servicio de Impuesto Interno en la actualidad, casi todas las actuaciones, no sé, peticiones administrativas, revisiones de impuestos, de declaraciones de renta, de IVA, de declaraciones juradas, cuando hay alguna inconsistencia bueno, te manda un mensaje, oye, ¿sabes qué? Tienes observada tu declaración. Y uno cuando va a hacer la petición administrativa se hace o se habilita ¿cómo se llama? Un expediente electrónico, ¿sí? Déjenme ver si tengo algo más por acá que les pueda ayudar. Sí. Bueno, también se pretende potenciar bastante al Servicio Nacional de Aduanas, ¿ah? Bastante al Servicio Nacional de Aduanas. ¿Ya? Con respecto a la informalidad, ¿sí? Los proveedores que tengan post, estas cuestiones con las tarjetas, ¿sí? Cuando vayan a
digamos, ofrecer sus servicios de post, van a estar obligados a exigir la realización de actividad de la persona que los contacte, ¿ah? Los contacte. ¿Ya? También se pretende, por ejemplo, eliminar la exención del IVA en la importación, ¿ya? En la importación de bienes, perdón, ¿ya? Que hay una exención por ahí que va a, ¿cómo se llama?, a eliminarse. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir con ustedes, ¿sí? Ahí están todas nuestras oficinas a través, alrededor de Latinoamérica, en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay. ¿Sí? Les doy las gracias por su asistencia. En caso de cualquier duda que tengan, no sé, ahora, bueno, si tienen alguna duda, me la pueden hacer vía chat acá en la plataforma, en el webinar. Sí, y si no la tienen ahora, si les presenta después, no duden, ¿cierto?, en comunicarse en este caso, con Monchile, ¿sí? Para, de alguna manera, podemos concretar una reunión o algo por el estilo que les pueda ayudar o aclarar esa duda que ustedes tengan. Así que nada, pues, insisto, darle las gracias por concurrir a estos webinars. Prontamente vamos a estar haciendo uno, les doy el dato del nuevo impuesto, del impuesto del, del ISIF, ¿sí? Que es un impuesto sustitutivo de los impuestos finales, que seguramente parece que lo vamos a hacer el 2 de agosto, así que los dejo invitados para que nos veamos en esa oportunidad. Así que si no hay ni un chat acá, no veo ni uno, no, no veo nada. Si no hay chat, lo dejo hasta acá. Insisto, le doy las gracias a las personas que se conectaron y los dejo invitados, como les digo, para este webinar que vamos a hacer del ICIT. Así que nada, un gusto haber estado con usted hoy día. Nos vemos prontamente. Un abrazo.